que descubrimos es que si los abrimos así nada más con nombre, no te copia todo el nombre completito, sino lo parte. Entonces, si lo ponemos en nombre y en el segundo, lo pone completito en nombre. Y así fue como los encontramos. Hola, hola. Juanito fue el que lo entendió. Ajá. Hola. Ya ves que viene una columna de nombre y luego después dice como name, give name. Si lo ponemos como give name y name en los dos, aparece completito. Y si no, lo va partiendo. Hola, Cris. Oye, Andrés está en cola, Cris. Sí, exacto. Así subimos todos. Y así fue como nos encontramos a todos. Hola, Cris. Luego, obviamente, lo que tú me enseñaste de como de actualizarlo fue eso. Cris, buenas tardes. Cris. Hola, Cris. Hola. Pita, ¿cómo estás? Perdóname. Bien. Oye, Andrés está allá en la cola. Es que estaba aquí conmigo Salvador, el rector, preguntando Ajá. justamente algunos detalles de esto. Perdóname. Ah, muy bien. Andrés está ahí. Andrés, ya lo vi. Ajá. Empezamos 2 minutos, 3 ¿Cómo minutos te ha tarde, ido? ¿no? Nada más. A ver. Listo. Hola, Andrés, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castuera Micher y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el actor que todo comunicador lleva dentro o debería llevar. Vamos a ver todas estas herramientas que nos da el teatro para ser unos mejores comunicadores o comunicadoras. Muy buenas tardes. Pues les agradecemos mucho que estén aquí esta tarde, un poquito lluviosa, con un webinar más del ciclo de webinar de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Esta vez me gustaría, en lo que entran los demás, me gustaría compartirles rápidamente una liga donde ustedes pueden encontrar un podcast que hacemos ahí los alumnos y los profesores de la maestría. Y esa es la liga, la pueden encontrar en Spotify. Llevamos ya 5 capítulos y hablan muy similar de lo que hablamos en los webinars que tenemos aquí. También me gustaría dejarles la dirección Facebook de posgrados de la universidad. Y bueno, y solamente recordarles que a partir de agosto, todo agosto todo julio y agosto más bien, julio y agosto y la primera semana de septiembre, tendremos pues webinar como estos, son gratuitos todos, acceso abierto, nada más tienen que registrarse, ¿vale? Y pues si no tiene problema Andrés, yo pasaría a presentarlo antes de que iniciemos. El webinar de hoy es muy original, yo diría, muy valioso. Antes déjenme contarles que yo ya tomé un curso con Andrés hace un par de años y bueno, pues nos ayudó muchísimo. Nos enseñaba Andrés a hablar, a hacer unos videos en YouTube. Y bueno, pues yo era comunicadora, psicólogos, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Y bueno, voy a pasar a presentarlo antes de que él empiece su webinar. Cualquier duda, pueden escribirnos aquí por el chat mientras se les van siguiendo o nos dicen y es en vivo. Andrés, ¿te parece si te presento? Adelante, perfecto. Vale, bueno, voy a presentarlo entonces rapidísimo para empezar y ya no quitar más tiempo. Bueno, pues Andrés Castuera Micher es actor, dramaturgo y director de teatro desde los 17 años. Desde entonces ha escrito y dirigido más de 60 montajes. Es licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en educación sexual con especialidad en sexología clínica. Cuenta con 15 años de experiencia en radio y televisión, difundiendo el arte, la cultura y el teatro mexicano, en medios como Radio Centro, Radio Red y Código Ciudad de México. Actualmente conduce el programa Ciclorama, especializado en teatro mexicano, y la sección de este mismo tema en el programa Diálogos en Confianza, que pasa en Canal 11. Cuenta con más de 25 años de experiencia docente en instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad del Valle de México y la UNAM, donde es catedrático hasta la fecha.
Ha publicado 16 libros de poesía y diversas antologías en México, España y Argentina. Y recientemente está estrenando obra que yo creo que nos va a decir al final, o si nos quieres platicar de una vez, Andrés. Pues muchas gracias por estar con nosotros y te dejo con el público. No, bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, eh, la verdad me da mucho gusto poder platicar de un tema que a mí me tiene pues realmente en los dos mundos, ¿no? Los dos mundos a los que yo me he dedicado durante toda la vida. Bueno, no, a lo mejor no toda la vida, porque de pequeñito a lo mejor no tenía estas intenciones, pero bueno, uno de ellos es el teatro, ¿no? Uno de ellos es el teatro al que me he dedicado ya casi 30 años y el otro justo son los medios de comunicación en los que llevo ya 15 años de experiencia, tanto en radio como en televisión. Entonces, me parece muy importante poderles aportar justo donde estos dos mundos confluyen, ¿no? El momento en el que las herramientas teatrales y las herramientas actorales juegan un papel fundamental en cualquiera que sea la rama a la que se quieran dedicar de la comunicación. Por supuesto que podría parecer más evidente y podría parecer que todo esto solamente es para radio o solamente es para televisión, pero no es así. Estas 6 herramientas con las que vamos a trabajar el día de hoy, con las que les voy a platicar, en realidad no está exento ninguno de los medios, ¿no? Ya lo iremos viendo, iremos poniendo algunos ejemplos prácticos. Y bueno, si cualquiera de ustedes en algún momento tiene una duda concreta, por favor, hágala. Digo, al final abriremos una ronda, pero pues si la pregunta surge sobre la marcha, bueno, pues para eso sirven estas herramientas, para eso está el chat y será un gusto escucharles, será un gusto hablarles. Y bueno, justamente por ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar vamos a llamarlo de alguna forma, el por qué, ¿no? El por qué estoy aquí, el de qué les voy a hablar. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Tengo a mis dos Andreses, ¿no? Por una parte, el que les hablaba hace un momento, ¿no? El Andrés actor, el Andrés que se ha dedicado pues casi 30 años al teatro y en algunos de los personajes que he hecho. Y bueno, y del otro lado, pues el Andrés comunicador, ¿no? El Andrés que ha hecho radio, el Andrés que ha hecho televisión, el Andrés que ha hecho periodismo. Y esto, de alguna forma, es lo que me permite hoy decirles que estas 6 herramientas realmente es algo en lo que cada uno de ustedes debe profundizar. La charla se llama el actor que todo comunicador o comunicadora lleva adentro, o debería. ¿Por qué o debería? Bueno, porque son herramientas que ustedes ya llevan a la práctica, pero que muchas veces no están conscientes o no conocen el potencial que tendría profundizar justamente en estas herramientas. De ahí la idea de irlas hilando. Obviamente hoy no vamos a especializarnos en ninguna de estas herramientas, pero la idea es que ustedes se den cuenta hacia dónde pueden llevarlo y ya con una intención mucho más marcada puedan buscar actividades específicas, talleres específicos, porque además son 6 herramientas que aunque van de la mano, se pueden estudiar por separado. Les cuento, ¿no? Confesión número 1 del día, yo no estudié comunicaciones. Yo, a pesar de que llevo ya 15 años dedicándome a los medios, pues yo vengo ahora sí que de este lado, ¿no? Yo vengo de este lado, de este lado me colé para el otro lado. Y por eso puedo dar fe de que efectivamente las herramientas que yo tuve como actor teatral, como creador teatral, pues me abrían las puertas en los medios de comunicación. Yo entré a la radio por un accidente de doblaje, así, tal cual. Yo estaba ayudando a hacer en una estación de radio de reciente creación que existía en ese momento. Bueno, la estación todavía sigue existiendo en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ahora la estación ya no pertenece a la Secretaría de Cultura, ya pertenece al sistema de radiodifusión de la ciudad. Pues yo estaba de alguna forma grabando, me pidieron que ayudara a grabar unas voces por una cuestión de que quien me invitó sabía que yo era actor. Me dijo, oye, es que tenemos que grabar unas promocionales. Y bueno, al final ahora sí que llegó a los oídos indicados mi voz y me invitaron a hacer locución, me invitaron a hacer programas. Ya después, obviamente, me empecé a meter en los contenidos porque la naturaleza teatral nos da eso, ¿no? Es una disciplina muy integral. Y al final, pues ya cuando me di cuenta, a mí me decían mucho, pero entonces tu carrera no es la comunicación. Yo siempre decía, no, mi carrera es el teatro, mi carrera es el teatro. Hasta que me di cuenta que llevaba ya 10, ahora ya 15 años, y dije, no, bueno, ya eso, sí puedo decir que es mi segunda carrera, porque finalmente sobre los medios, sobre los micrófonos, sobre las cámaras, me fui abriendo paso gracias a las herramientas que me dio el teatro, y obviamente
esto se ha ido intercomunicando. Entonces, de ahí que sea yo el que les va a echar el chisme el día de hoy sobre estas herramientas y ahora sí que me la crean. Que me la crean, ¿no? Porque lo más fácil sería decir, bueno, pues este hombre nada más se dedica acá y se pone a hacer estas loqueras. No, pues también las hace estas, ¿no? Y las hago a la par y las hago casi un día sí y un día también. Y soy la misma persona, ¿no? A lo mejor aquí me puedo ver un poco menos yo, ¿no? Pero pues, en esta sí me veo totalmente yo porque no hay de otra, no hay manera de salvarse. Pero finalmente esto es la pura evidencia, ¿no? Además de una egoteca padrísima que tengo aquí atrás de muchos yos de un lado y muchos yos del otro, pero realmente es la evidencia de que esto que les voy a decir lo he puesto yo en práctica. Esto ha sido mi carrera mediática y me ha abierto las puertas, de ahí la invitación. Vamos a hablar de 6 herramientas. Estas 6 herramientas, como yo les decía, por supuesto, no nos vamos a hacer especialistas, vamos a irnos a ejemplos concretos. Ejemplos que obviamente he tenido yo en la práctica profesional, y si alguien de ustedes de pronto tiene algún ejemplo que con alguna de estas herramientas se identifique o quiera profundizar, ya les dije, nada más ahí escriban en el chat y con mucho gusto lo platicamos. Son 6. Estas 6 herramientas son la columna vertebral de la actuación. ¿De acuerdo? Vamos a irlas viendo una por una. Obviamente les vamos a dar el mismo tiempo a cada una de estas 6 herramientas para que despierte yo la inquietud en ustedes, ¿no? Es decir, no se trata de que salgamos aquí especialistas, pero son herramientas que nos puede dar, dependiendo de la rama a la que nos queramos dedicar, nos puede fortalecer, ¿no? Ya lo decía hace un momento Guadalupe, o sea, de pronto un grupo de personas que no tenían una especialidad para hacer doblaje, para hacer voces, pues, con un curso de voz, al final lo pudieron hacer. O sea, son herramientas que no están peleadas, pero en el caso de la comunicación, pues van totalmente ligadas. La primera de estas herramientas es una herramienta que damos por hecho, que la tenemos todo el tiempo, y es la expresión verbal. Parece muy obvia, es más, ¿no? Debería venir prácticamente incluida con cualquier persona que se quisiera dedicar a la comunicación, pero no, la expresión verbal no solamente es hablar. Eso es lo importante de utilizar esta como una herramienta, sea el medio al que nos vamos a dedicar. Usted dirá, ay, sí, pero pues si yo me voy a dedicar a la prensa escrita, ¿para qué quiero hablar? Bueno, las palabras escritas también parten de la expresión verbal. ¿Por qué tenemos que tener una buena expresión verbal? Principalmente porque tenemos que saber lo que queremos decir. Tenemos que tener muy claro a quién queremos decírselo y muchas veces tenemos que saber que no es igual cómo nos vamos a dirigir a una persona que a otra, aunque sea el mismo ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo conducir un programa de radio y decir, bueno, es que aquí en este programa de radio, ¿no? Mi línea es esta y yo así le voy a hablar a todo el mundo. Grave error. Grave error. Una cosa es la línea editorial y una cosa es el contenido del programa y otra cosa es el perfil y otra cosa es que yo no sepa cómo hablarle a una persona con un determinado contexto cultural, con un determinado contexto social, que a otra. Eso es fundamental y para eso necesitamos saber hablar. Y saber hablar no quiere decir a usar palabras rebuscadas, porque eso es algo que pecamos mucho, que se peca mucho en el medio, ¿no? Yo quiero demostrar que tengo una gran cultura y entonces agarro palabras domingueras y entonces empiezo a hablar como si el experto fuera yo y empiezo a aventar palabras y palabras como estas que están saliendo en este momento atrás de mí. Y lo único que estoy causando es, alejar a un invitado o a una invitada de mi programa que no tenía por qué tener ese legajo cultural, caer en la chocantería y muchas veces alejar al público. Ojo, hoy en día estamos viviendo una crisis de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, y no voy a generalizar ni pondremos ejemplos particulares, ustedes piensen en quien quieran pensar, una gran cantidad de youtubers y de influencers han marcado tendencia cuando lo que no tienen es un dominio de la expresión verbal. Usan las mismas muletillas todo el tiempo, el chiste que les funcionó lo usan 300 veces y entonces esto jala seguidores. Ustedes dirán, bueno, es que lo de hoy es jalar seguidores.
Yo creo que no está peleado. Jalar seguidores con una manera correcta de hablar. El problema es que hoy en día, con la inmediatez de los chats, de todas estas aplicaciones, ya no nos preocupamos por decir las cosas bien o por decir las cosas de manera adecuada. Todo es abreviado. Yo comparo mucho a estos influencers como si estuvieran hablando en Twitter, con un lenguaje muy limitado. Ustedes pongan a cualquier influencer con el que estén pensando ahorita, cualquier youtuber, y háganse la tarea de grabarlo. Bueno, o de escucharlo, finalmente lo pueden reproducir varias veces. Cuenten cuántas palabras utilizan en una hora. ¿Cuántas palabras utilizan? Utilizan las mismas palabras. No podemos ir por la vida comunicándonos con un número reducido de palabras. Entonces, no solo se trata de conocer las palabras, se trata de usarlas de la forma adecuada y de conocer a la persona a la que vamos a hablarle. Y por eso les decía hace un principio, esto aplica también para la prensa escrita, ¿eh? A veces hacemos la columna y no estamos pensando en nuestro público. Siempre tenemos que saber a quién le vamos a hablar y usar las palabras adecuadas. Y no tenemos que hablar como eruditos todo el tiempo, ¿eh? No tenemos que hablar como eruditos todo el tiempo. Y ahora, una tercera parte de la expresión verbal. ¿Cómo decimos las cosas? Eso es la más importante. Ya tenemos las palabras adecuadas, ya sabemos con quién vamos a hablar, conocemos más o menos el contexto. Ahora, ¿cómo decimos las cosas? Eso es importantísimo. Porque en el cómo está el éxito de una buena entrevista, de una buena charla, de que la persona se sienta a gusto cuando estamos hablando. Y bueno, los vicios que tenemos al hablar. Cuidado, cuidado. Yo no puedo concebir cómo hay personas que tienen un micrófono abierto diariamente, dando noticias, dando lo que sea, la sección que a ustedes se les dé la gana, con una cantidad de muletillas y uno dice, oye, ¿por qué tengo yo que escuchar lo mal que habla esta persona? Porque ¿saben qué? Nunca ha tenido un ejercicio de expresión verbal. Nunca se ha grabado, ni se ha escuchado, ni ha notado la cantidad de muletillas que tiene y no ha hecho nada al respecto. El tono de voz, la cordialidad, ¿no? Luego hablamos como si todo el tiempo estuviéramos enojados y creemos que eso jala rating y todo el tiempo estamos gritando. No, no. Hay momentos para entonar la voz. Entonces, es muy importante que aprendamos a usar esa gran herramienta que tenemos que es la voz y las palabras. De eso está hecho la expresión verbal. Voz y palabras. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a una herramienta mucho más compleja, ¿no? Que es la expresión corporal. Ustedes me dirán, ay, bueno, pero pues, ¿a poco tengo que estudiar danza para poder estar? Bueno, hay que aprender a manejar nuestro cuerpo, porque, y más ahora que nos convertimos, ¿no? En personas que estamos metidas en esta ventana y que no todo se ha limitado a nuestro torso y que no nos podemos desplazar, nos hemos visto en la necesidad de darnos cuenta de las grandes limitantes que tenemos en la expresión corporal. Porque el cuerpo habla. El cuerpo dice muchas veces más que las mismas palabras. Y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando un comunicador, ¿no? O una comunicadora, todo el tiempo está así, o todo el tiempo está con los brazos cruzados, o todo el tiempo se está moviendo así, ¿no? O tiene las manos abajo, o todo el tiempo está haciendo esto. Todo lo que nosotros hacemos durante una entrevista, durante un reportaje, durante un documental, durante la, ya ni sale sobrando decir, durante la conducción de un programa, todo eso va a ser leído por nuestra audiencia. Todo el tiempo. Ustedes me dirán, bueno, pues yo me quiero dedicar al radio. Pues, ¿qué creen? Aunque no se vea, el cuerpo está impulsando ciertas formas de decir las cosas y el cuerpo también está limitando. El hecho de que no me esté viendo no quiere decir que no me oigo de acuerdo a mi postura corporal. Si yo estoy en el programa de radio, estoy echado para atrás, estoy todo el tiempo en la, ¿no? O si todo el tiempo estoy pegado, ¿no? Es bien importante, dice por aquí Guadalupe, también el lenguaje facial, por supuesto.
Por supuesto, digo, empezamos con las manos, pero voy para allá. Y no solo el lenguaje facial, la tensión, lo relajado, lo tenso que esté el cuerpo, lo cerca que estoy de la persona a la que estoy entrevistando, lo lejos que estoy de la persona. Eso es sumamente importante. Las manos, no saben ustedes la gran cantidad de cosas que están diciendo. No se trata de estar con los títeres todo el tiempo, ¿no? Al grado de que la gente va a empezar a esquivarnos por la cámara. Pero para empezar, hay que controlarlas y que las manos acentúen, las manos calmen, las manos puntualicen, pero eso lo tenemos que hacer de manera consciente. Hablabas ahí, justo, la expresión facial, bueno, eso es prácticamente la carta de presentación, ¿no? O sea, piensen ustedes en algún comunicador, porque hay muchos y hay muchas, que parece que así, que todo el tiempo están hablando así y que en ningún momento sonríen. O lo contrario, el que se está riendo todo el tiempo, ¿no? Por hacer la payasada y por ser popular, y que uno dice, oye, pero de lo que estás hablando son cosas serias. Y jajaja, ¿no? Y no. Ahora, también, ¿cómo nos desplazamos? ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo miramos a la persona? Nosotros podemos llegar con un descontrol de nuestra expresión corporal, podemos llegar a incomodar a la persona con la que estamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque podemos estar cerca. Miren, por ejemplo, ahí tenemos un gran ejemplo de un performance de expresión corporal, ¿no? De alguien un espontáneo que se metió ahí a hacer tonterías en la cámara, pero bueno, supongo que ahorita bueno, eso pasa a veces en Sí. en las reuniones, pero bueno, tuvo sus momentos de... Bueno, continuemos entonces, digo, hablando de expresión corporal. Eso es un burdo ejemplo para lo que no se debe usar el cuerpo. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una entrevista que no tiene que ser necesariamente en video o que no tiene que ser necesariamente en vivo, algo que ustedes van a redactar para posteriormente publicarlo en los medios, en un medio impreso, en un periódico, ¿no? La persona está leyendo lo que ustedes le dicen. No necesariamente tenemos que tener una cámara en ese momento, pero la persona con la que estamos hablando va a leer nuestro cuerpo, va a leer lo que nosotros queremos decirle y en base a eso nos va a responder. Muchas veces el entrevistado o la entrevistada, nada más por nuestra postura corporal, puede darse cuenta de que no nos interesa lo que nos está diciendo, de que lo que nos está diciendo nos da flojera, de que no le estamos poniendo atención. O por el contrario, de que estamos poniendo más atención de la que requiere y por eso muchas veces se dan ¿qué? Las desviaciones del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando un mensaje falso, ¿no? La persona va a creer que nos interesa mucho de lo que estamos, entonces se va a extender. Entonces tenemos que manejar nuestro cuerpo, ser lo más neutrales posibles en los momentos en los que la persona está hablando. Y también tenemos muletillas corporales, muchísimas muletillas corporales, al grado que la persona con la que estamos hablando, digo, estoy hablando de una entrevista porque es el momento más delicado para poder ver cómo manejamos nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que la persona crea que, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Me quedo callado. Entonces la persona, perdón, ¿sí me escuchaste? ¿No? O de repente mi expresión corporal puede hacer que la persona sienta que la estamos carrereando o que la estamos apresurando, etcétera, etcétera. Ahora, a veces funciona. Cuando uno está en un programa en vivo donde tiene un tiempo determinado, donde el tiempo es medido y la persona se extiende y se extiende, también podemos usar la expresión corporal para, ¿no? Para que la persona redonde, termine, concluya, ¿no? Vamos entonces a pasar. Hay por ahí un micrófono abierto que tiene toda una Sí, lo pachanga que ahí. estoy viendo, Andrés, espérame. Sí, ¿Están metiendo? ya No, mira, parece que ya. Bueno. Bien, pues vamos entonces al tercer
a la tercera herramienta, que probablemente es una de las más complicadas, porque ustedes dirán, bueno, ¿yo para qué si no soy psicólogo o si no soy terapeuta? Que es el manejo de emociones. Una de las herramientas más útiles que nos puede dar el teatro o la actuación. Aquí concretamente hablo de la actuación porque bueno, el teatro es un universo muy amplio. Es el manejo de emociones. El manejo de emociones propias, el manejo de emociones de terceros, es decir, se puede salir de control un panel, se puede salir de control un debate, se puede salir de control una entrevista. Y si están en vivo, no quisiera decirles la que se arma si no tenemos la capacidad de manejar las emociones. No quiere decir manipular, no es decirles a los invitados cómo sentirse, no. Es leer las emociones. Muchas veces las personas con las que estamos teniendo, por ejemplo, un panel, ¿no? Nos están dando muchas señales todo el tiempo. ¿De qué? De que ya están perdiendo los estribos. Y nosotros en vez de leer esas emociones, ver hacia dónde va, le seguimos echando leña al fuego y de repente, ¡pum!, se sale de control y ya no sabemos qué hacer con los invitados o ya no sabemos qué hacer con el panel. Entonces, es bien importante leer, saber cómo van las personas con las que voy a interactuar, saber cómo está la persona a la que voy a entrevistar, saber cómo está el público. Más ahora, por ejemplo, con esto de las redes sociales, ¿no? Ahora el público tiene una participación que antes no existía. O sea, antes tú tenías que esperar a que te llegara de producción, la asistente de producción con las llamadas en unos papelitos, ¿no? Y no estoy hablando de hace tanto tiempo. Y había un filtro, ¿no? Ahorita directamente, ¿no? Están los chats, están, ¿no? Muchas veces las redes sociales totalmente en vivo, cuando es una transmisión en vivo, y ahí ese es un nuevo manejo de emociones que tenemos que saber. Tenemos que ver cómo está la temperatura, qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué hay de las emociones propias, de lo que nosotros sentimos? Ahí es donde nosotros tenemos que saber qué queremos decir. Hay otra herramienta que vamos a ver enseguida, que es la creación de personaje, pero no podemos llegar a crear un personaje si no sabemos manejar nuestras emociones. Es decir, si yo quiero llegar a un punto en determinado tema, tengo que saber de qué manera voy a abordar ese tema y tengo que dejarme emocionar por el tema. Eso es lo más interesante. Lo que apasiona a un público es un conductor apasionado y es un entrevistador apasionado, pero que tiene sus emociones bajo control. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a levantar mi tono de voz si el tema me apasiona, pero sé perfectamente controlarlo. No voy a agarrar y le voy a aventar una silla al invitado cuando no piense como yo, ¿no? ¿O qué pasa si voy a hablar de un tema delicado, de un tema que puede herirse sus susceptibilidades, de un tema que puede ser quisquilloso para la audiencia o para mi entrevistada? ¿Qué pasa con estos entrevistadores, con esos conductores que son insensibles ante las emociones de los demás, ¿no? O sea, de repente se quiebra la persona que está participando en el programa o se quiebra el entrevistado. Y el otro así como piedra, ¿no? Casi queriendo mandar a corte porque ya se le puso a llorar ahí el entrevistado porque se acordó de... No, eso es parte, por eso les decía, es que luego ya dicen que los quiero hacer terapeutas. Tenemos que saber manejar las emociones porque estamos interactuando con seres humanos y tenemos que ser empáticos. Y si algo nos emociona, también se vale. Es terrible que se confunde el manejo de emociones con la alexitimia, ¿no? Que es, no voy a expresar emociones, ¿no? Me da igual de lo que estén hablando, me da igual lo que está sucediendo y yo sigo como si nada, como si fuéramos artificiales. Somos seres humanos y en cualquier momento se puede hablar de un tema que nos cause tristeza, que nos cause dolor, que nos cause ira. Tenemos que saber leer nuestras emociones y saber expresar nuestras emociones y tenemos que practicarlo.
Porque si no practicamos el manejo de emociones, si no hacemos ejercicios del manejo de emociones, si no nos hacemos simulacros de emociones. Yo pregunto cuántas veces antes de hacer una entrevista hacen un simulacro de esa entrevista, ¿no? Bueno, llegamos y como el gordo, nos le paramos enfrente a la persona. Hay que ver qué posibilidades, qué podría decirme. ¿Puedo incomodar a la persona? ¿Quiero incomodar a la persona? También hay estrategias. Vamos con los que se van a dedicar a los medios escritos, a los que se dedican a los medios escritos. ¿Creen que están exentos de las emociones? No, hombre. Basta ver que en los primeros 3 renglones, ¿no? Ya despotricaron todo contra aquello de lo que estaban hablando. Pensemos, por ejemplo, en un crítico teatral, que eso es como me gusta subrayar que les hace falta el manejo de emociones, ¿no? En las primeras 4 líneas ya despedazaron la obra, ¿no? Y yo ahí lo que me pregunto es, ¿dónde está el manejo de emociones de este reportero? No porque le tenga que gustar lo que hice, porque no puede despotricar todo para un tercero que está confiando en la objetividad del periodista, del reportero, para transmitirme un fenómeno escénico, de danza, de cine, etcétera, etcétera. De repente uno lee las columnas donde las primeras 3 párrafos ya está despotricando contra el político del que va a hablar. Y dice, espérame, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está el manejo de emociones? Uno no puede agarrar una columna o un espacio radiofónico o un espacio televisivo para que sea su paño de lágrimas o para que sea su sparring o para que sea su punching bag. De eso, desafortunadamente, de eso están llenos los medios. Y más ahora con esta polarización que estamos viviendo, no, bueno. Uno le pone en un canal, ¿no? Y está todo el pro, y otro le pone el otro canal y está todo el contra. Y uno dice, oye, ¿y dónde está el canal donde yo puedo escuchar un debate realmente objetivo, ¿no? Donde haya argumentos, donde yo pueda ver una moderación. No, no, no. Empieza la entrevista, va el ejemplo, ¿no? En vez de dar la nota, otra vez el presidente, o sea, desde ahí, otra vez empezó con sus cosas. No, espérate tantito, relájate, eres un comunicador, estás al frente de todo un auditorio. Dime lo que pasó, expresa tu punto de vista, pero empiezan ya, ¿no? Se echan para atrás, ¿no? Vamos a ver ahora qué dijo. Espérame tantito, ¿no? O en el radio, que parece que se están aventando trancazos al micrófono y ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera han dicho la nota y ya sabemos qué piensan, ya sabemos cómo se sienten, ya sabemos que odian, ya sabemos que no les gustó la película, ya sabemos que piensan que el director es un oportunista. Caray, eso tiene que ver con manejo de emociones. Y vaya que se lee en las columnas. Piensen ahorita en alguna columna, las pocas columnas, no se ha perdido mucho la tradición de las buenas columnas, ¿no? De esa tradición de que las... ¿Por qué? Porque ya es más fácil hacer un blog, porque ya es más fácil ponerlo en Facebook, y pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Claro, en Facebook uno no tiene por qué controlar sus emociones. El problema es que hoy en día esos son los medios informativos y esos son los medios de consulta. Entonces uno, en vez de ir a ver qué sucedió en tal estado o qué sucedió en tal partido de fútbol o qué sucedió en tal obra de teatro, ya leyó 40 posts en Facebook, en Instagram, donde lo que están haciendo es mentando en la madre y despotricando, y a la persona ya le están prácticamente crucificando. Ya se acabaron los tiempos donde uno podía leer una crítica, ¿no? Objetiva, donde uno podía vivir la experiencia o donde uno podía escuchar. Vamos, un ejemplo muy claro de la falta de manejo de emociones en la prensa contemporánea. Estos programas donde van a hablar de una película y dice, pues le pongo 5 estrellitas a la película. Espérame tantito, 5 estrellitas. A ver, si no estamos hablando, si no estamos en un planetario, si no estamos en el kinder para que nos pongan estrellitas en la frente. Dime qué transmite esa película, dime cuál es su propuesta. Incluso tú que fuiste a verla y que estás ante un público, dime qué te transmitió. Pero no me andes dando estrellitas. Ay, ¿no saben qué? Ni la vayan a ver. ¿No? Ese es el problema. Y aunque no lo crean, tiene mucho que ver
con que esta persona, antes de salir al aire o antes de preparar su nota, si es que la prepara, porque muchas veces lo que parece es que están esperando la hora del enlace telefónico para decir lo primero que se les ocurra, ¿no? Entonces, es muy, muy importante trabajar el manejo de emociones y se vale emocionarse. Se vale reír cuando algo nos contagia risa, se vale llorar cuando algo nos da tristeza, se vale enojarnos, se vale indignarnos, pero siempre hay que ser empáticos y hay que ser cuidadosos y hay que leer a la persona que tenemos. Muchos de ustedes dirán, pero si yo si no tengo, no estoy entrevistando a nadie, no es un programa de panel, no es una... No, pero tienes un público ahí enfrente. No puedes empezar a decir, es que este tema es una porquería y es que estas... No, es que piensa. Entonces se hace el debate con el público. Y entonces voy leyendo cómo tiene un público. En una conferencia es exactamente lo mismo, ¿no? Uno llega y bla, 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 bla. No, espérate un tantito, hay que leer, hay que saber. Ahora es más difícil. Ahora es más difícil porque uno supone que están ahí y uno da por hecho que están ahí. Pero cuando las conferencias son presenciales, uno puede ir leyendo cómo está el público, hasta por la forma en la que están sentados, hasta por la forma en la que escuchan, en la que se acercan o se alejan. Bien. Hasta aquí, bueno, ya saben, ya les repito que en cualquier momento pueden intervenir y vamos ahora con justo lo que les decía, la creación de personajes. Esta es la parte más exquisita de cuando uno se dedica a esto. A ver, dice Diana, considero que un buen caso de la falta de objetividad y manejo de emociones puede ser el espacio de Chumel Torres. Ah, claro, los sesgos, Diana, justamente los sesgos tienen que ver con esto. Claro, independientemente de que tengas una línea política, una línea editorial, el cómo digas las cosas es sumamente importante. Puede haber un sesgo en el cómo, ¿eh? Porque incluso puedes decir algo, ok, para que no digan que hay censura, pero cómo lo dices, ¿no? O sea, estás acá bien ameno y como tienes que dar la contraparte. Bueno, pues ahora vamos a oír al otro güey que no, ya desde ahí hay un sesgo informativo. Porque nos dicen, es que tengo que dar el derecho de réplica. Sí, derecho de réplica, pero ¿cómo le hablo, no? Al que piensa como yo y cómo le hablo al otro. Y eso se ve muchísimo en la televisión abierta, muchísimo en la televisión abierta. ¿No? Tenemos al que ustedes quieran, a Chumel Torres, a Loret de Mola, pues, al que ustedes quieran, ¿no? Ah, no, bueno. Cuando tiene que hablar con el que está de acuerdo, es cordial. Y al otro le da la palabra y casi le está contando el tiempo con el cronómetro, porque además pues, tiene que dar el derecho de réplica. Ahí coincido totalmente contigo, Diana, ¿no? Ahí es donde se pierde la objetividad, porque una cosa es que le estés dando la palabra a las dos partes, otra cosa es que, vamos a suponer que invitas, ¿no? Yo no, ya lo que me dedico es al periodismo teatral, meramente teatral. No te gusta la obra. Ay, pero pues los tengo que invitar, ¿no? Para que sea el espacio democrático. Bueno, y les estoy hablando por la mala, y cada vez que hacen un comentario sobre, yo hago la mueca de que, sí, no es cierto. Desde ahí, les estoy dando el espacio. Yo digo, entonces, ¿para qué se los doy? Si nada más los voy a ir a hacer sentir incómodos, o si nada más voy a estar criticando, pero ¿qué creen que eso hoy en día da rating? Y lo peor es que hay quien se presta a ello, ¿eh? Hay comunicadores que humillan a los invitados, que los atacan, que no controlan sus emociones, que no controlan su expresión corporal, que no controlan la forma de hablar. Y tristemente, por la falta de espacios, los invitados se prestan a estas humillaciones. Vamos ahora con la creación de personajes, que tiene mucho que ver con esto que estabas mencionando de Chumel, de Loret de Mola, en su momento Saludowski, etcétera, etcétera. Todos son personajes. Todos son personajes. Es decir, cuando nos subimos a los medios de comunicación, somos un personaje o deberíamos ser un personaje. Que este personaje sea nocivo o que sea insoportable, bueno, eso ya es diferente y eso dependerá de la audiencia. Pero necesitamos crear un personaje. Eso es bien importante. Todos lo hacen, ¿eh?
Todos lo hacen, algunos lo hacen a conciencia, muy a conciencia, ¿no? Por favor, estos ejemplos que están poniendo en el chat y estos que hemos mencionado, bueno, están más que probados, garantizados, guionizados, y hay todo un cuerpo de escritores y de guionistas haciendo estos personajes. Es decir, porque bueno, finalmente son monstruos de los medios de comunicación y tienen clarísimo lo que quieren. Pero aunque yo tenga un espacio personal en Facebook, yo tengo que construir ese personaje, y ese personaje tiene que tener un contexto, tiene que tener un perfil, tiene que tener un perfil social, tiene que tener una ideología, y tengo que ser congruente con ese personaje que estoy sacando al aire. Los columnistas, las columnistas son un personaje, por supuesto. Y lo que la gente está esperando es ver cómo reaccionó esta vez el personaje ante tal fenómeno teatral o ante tal fenómeno dancístico. O a ver ahora qué dijo tal columnista de tal película. El que está reaccionando es un personaje. No quiere decir que eso sea mentir. No quiere decir que, ay, ¿a poco voy a hacer uno en la televisión y voy a hacer otro en la vida real? Bueno, no nos queda de otra. Porque para empezar, pues tenemos que salvaguardar nuestra integridad, tenemos que salvaguardar nuestra vulnerabilidad. Nosotros somos personas con muchísimos defectos. Dice Guadalupe, pero debe ser congruente con, supongo que sí, debe ser congruente con ese personaje, por supuesto. ¿Qué le pasó, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo que a muchos les puede parecer doloroso o les puede parecer un mal ejemplo. ¿Qué pasó con Broso, por ejemplo? ¿No? Un personaje que fue hecho para criticar, que fue hecho para, ¿no? Y que de repente se pasa a una televisora, que no tenía credibilidad, y el personaje empezó a perder credibilidad y empezó, ¿no? Porque no pudo ser congruente. No pudo. No pudo. Sencillamente, digo, el medio es así, ¿no? Es difícil estar en un medio de ese tamaño y mantenerte congruente. Pero era un personaje fuerte y era un personaje interesante. El problema es que ahí el personaje empezó a servir a intereses que no eran los del personaje. Pero bueno, el caso de Bros es muy evidente porque tal cual, Víctor Trujillo ¿no? Se maquillaba, se ponía una peluca verde, bueno, lo sigue haciendo, pero no necesariamente tenemos que ponernos maquillaje o ponernos un vestuario, no. Sencillamente, lo importante es que nosotros tenemos que salir sabiendo quiénes somos en ese momento, tenemos que saber hasta dónde sabe nuestro personaje, ¿no? Y que el personaje se deje sorprender. ¿Qué pasa cuando no creamos personajes? Cuando no llegamos preparados con este personaje, muchas veces lo que va a suceder es o vamos a caer en el conductor o la conductora sabelo todo, ¿no? Que ahí es donde uno dice, bueno, ¿para qué invitaste al experto, no? ¿Para qué? O sea, el experto es la persona a la que vamos a entrevistar. De repente uno invita a un pintor para hablar de arte renacentista, ¿no? Y uno por lucirse, ¿no? Da lo que Wikipedió o Googleó media hora antes de la entrevista sobre arte renacentista y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué invitaste a un experto si uno tiene que tener esos? Mi personaje es un personaje curioso y quiere saber y quiere aprender y quiere que le diga. Y ahí es donde yo digo, aunque lo sepa, quiero que me lo diga la persona, porque para eso le invité y quiero saber qué es su punto de vista. ¿Qué ideología tiene mi personaje? Y ojo, porque muchas veces, de acuerdo al lugar donde laboremos, al diario en el que escribamos, la estación en la que tengamos, hagamos locución o tengamos con algún programa, o de acuerdo a la televisora, nuestro personaje tiene que cambiar. ¿Por qué? Por los sesgos que puede llegar a haber. Pero lo importante es que nosotros nos transformemos en ese personaje. Y que ese personaje puede cambiar de acuerdo a la persona a la que va a entrevistar. ¿Cómo se va a comportar Andrés si va a entrevistar a cierto personaje? ¿O cómo se va a entrevistar a otro personaje? Hace muchos años, cuando yo tenía un programa que se llamaba Vincularte, en la estación de Código Ciudad de México, me pidieron que entrevistara a Raquel Tibol. Quienes no saben quién fue Raquel Tibol, bueno, Raquel Tibol me parece que fue la crítica de arte más aguda que hubo en la historia del arte mexicano. Al grado de que en aquellos tiempos, donde había crítica, Raquel Tibol podía acabar con la carrera de un artista plástico. O sea, si Raquel Tibol escribía en su columna
en contra de un artista, a ese artista no le volvían a abrir una galería en el país. O sea, de ese tipo de crítica estamos hablando, crítica que ya no existe, ya no existen esos líderes de opinión. El caso es que Raquel Tibol tenía fama, digo tenía porque ya falleció la maestra Raquel Tibol, tenía fama de que no se quedaba nunca al final de las entrevistas. O sea, se le paraba y se le iba al que sea, ¿no? Si una pregunta no le parecía, si una pregunta le parecía estúpida, se paraba y se iba y te lo decía. Entonces, pues ahí se les hizo fácil aventarme a mí la pelotita, ¿no? Vamos, había apuestas en la estación de radio de cuánto tiempo iba a durar sentada Raquel Tibol, ¿no? Con una persona además inexperta en artes plásticas. Yo me dedico a las artes escénicas. Me dijeron, ¿vas a entrevistarla? Yo dije, no voy a perder la oportunidad de entrevistar a una persona como Raquel Tibol. Me parece que no soy la persona más adecuada, pero adelante, no voy a perder la oportunidad. Bueno, ya estaban las apuestas y ahí fue donde dije, mi personaje. ¿Quién va a entrevistar a Raquel Tibol? Claro, sí, Andrés Castora Mitchell, pero me refiero, ¿quién es Andrés Castora Mitchell? Andrés Castora Mitchell no es un experto en artes plásticas frente a una experta. Y vamos a hablar de su nuevo libro sobre Siqueiros. Andrés Castora, ¿qué sabe de Siqueiros? Y lo que no sepa lo tiene que averiguar, ¿no? Y uno tiene que estudiar, tiene que crear ese personaje. Y al final decidí que Andrés Castora era un apasionado del muralismo, pero que no sabía absolutamente nada de muralismo, pero que le llamaba mucho la atención todo lo que se veía al estar frente a un mural. Y en base a ese guión que le hice a mi personaje, así enfrenté la entrevista con Raquel Tibol. La buena noticia es que Raquel Tibol se quedó todo el programa. Estuvo 1:15. Y fue suavizando. ¿Por qué? Porque entendió que yo quería saber, que no me daba pena no saber y no por eso tenía yo que quedar, ¿no? Como un ignorante. Sencillamente, el ignorante lo cambié por curioso y me fui por la curiosidad, al grado de que la maestra Raquel Tibol ya se estaba entrevistando sola. Y es lo mejor que podemos hacer cuando tenemos que entrevistar a alguien con un tema que no dominamos. Pero eso se tiene que hacer con mucha anticipación. Que voy a entrevistar a una persona que tiene fama de mentir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a entrevistar a esta persona? Y nos construimos el personaje y entonces sorprendemos a todos cuando llevamos un personaje estructurado y podemos crear tantos personajes como sean necesarios. Por eso les repito, todos estos que los que pensaron ustedes son un personaje. Y tienen que hacer aspavientos todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo hace muchísimo, un conductor que se llamaba Jorge Garralda, que tenía un programa que se llama Quien Corresponda, que era un personaje, y le pegaba, se enojaba y le pegaba al escritorio y decía, y usted no se deje. Era un personaje. Y lo que le gustaba a la gente era esperar a ver a qué hora le pegaba al escritorio, ¿no? Y a ver a qué hora decía, no se deje. Hoy en día ya como ya los talk shows y ya se confunden con las noticias y demás, y existen este tipo de programas donde evidentemente es un personaje, ¿no? Hace poco pues, estaban hablando de mis alumnos de la universidad de un programa que se llama Caso Cerrado. Yo había escuchado, pero nunca había visto ese programa. No, qué bárbaro, eso es un show, ¿no? Y que una jueza va diciendo, bueno, ¿qué les puedo decir? Digo, lo triste es para qué se usa la creación de personajes. No todos los personajes tienen que ser así de vulgares, así de corrientes y así de desinformados. Pero me parece que es bien importante que sepamos llevar el personaje y también se vale estudiar el personaje y se vale profundizar el personaje. Vamos ahora con la siguiente herramienta que tiene que ver con la improvisación. La improvisación es el salvavidas de todo comunicador y de toda comunicadora. Porque la improvisación nos va a preparar para lo que no sabemos que va a suceder, para los imprevistos. Yo puedo llevar muy claro a quién es, a quién voy a entrevistar,
tengo muy construido mi personaje y de pronto todo lo que tenía construido se me cae porque la entrevistada o el entrevistado no quiere hablar del tema. A ver, me soplé 5 horas estudiando, ¿no? Sobre el cine mudo, ¿no? Porque parece que es el tema del que quiero hablar. Tengo a la persona experta y de repente no quiere hablar del tema. No le vas a decir, oye, no, permíteme, vamos a hablar de esto porque, ¿qué crees? Estudié 6 horas sobre esto, así que me respondes. No. Ahí es donde entra ¿qué es la improvisación? La capacidad de retomar el rumbo a partir de un tropiezo, ¿no? Esa es como la definición más bonita que puedo darles de improvisación. Es decir, las cosas no salieron como yo las tenía planeadas, pero ojo, para improvisar tiene que haber un plan. Lo que no se vale es improvisar todo el tiempo. O sea, ¿sobre qué voy a improvisar si no tenía un plan? Porque es estas personas que de repente empieza su programa y empiezan a decir sandez y media. Y uno dice, oye, espérame, no, eso no es improvisar. O sea, sí, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Decir, pero no. Eso es no tener nada preparado. Y miren, lo están viendo aquí atrás, para que haya un plan B, tiene que haber un plan A. Esa es la buena improvisación. Yo tenía un plan A. No salieron las cosas y entonces me voy para el plan B. Pero no puede ser que yo esté improvisando todo el tiempo. Que diga, pues a ver cómo amanece, a ver hoy qué dicen, a ver qué rolita me ponen y en base a esa rolita empiezo. No. Improvisar es, yo sé que en el programa de hoy vamos a hablar de la música de Queen. ¡Sas! Se cae toda la base de datos, ¿no? Y me dice mi operador, Andrés, no tenemos música de Queen. Pero yo tenía un plan. ¿Y entonces qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a hablar de lo que Queen ha provocado, ¿no? Porque pues yo preparé algo. Y de repente voy a decir, oye, a ver, ponte esta canción porque yo creo que este grupo, ¿no? Inspiró toda su música en Queen. Vamos a escucharla. A ver, ¿ustedes qué creen? Eso es improvisar. Estoy yéndome a un plan B, pero había un plan A. Improvisar es no quedarse sin decir nada. Y si vamos a hacer silencios, que los silencios sean claros, ¿no? Que no, lo decimos mucho en teatro, hay que equivocarse con estilo. Improvisar es, me equivoqué, me doy cuenta del error y tomo el error como punto de partida para algo más. Y la improvisación es de las disciplinas que más se tienen que educar y se tienen que estudiar. Aunque ustedes no lo crean, se estudia. Hay ejercicios para saber improvisar. Entonces, ay, pero entonces ya no es improvisar porque estoy estudiando. No. Estás estudiando cómo improvisar. Y hay ejercicios y ejercicios y ejercicios muy bien diseñados. Como de qué tipo. Conversaciones en las que tú metes en un frasco, metes papelitos con temas y de repente estás con una persona y de repente sacas el papelito y tienen que empezar a hablar de ese tema y no sabían de qué se iba a hablar. Entonces de repente están 2 personas haciendo un ejercicio, saca un papel, el arco iris y órale, empieza a hablar del arco iris. Oye, pues es que mira el arco iris. No, espérate, a mí no me gustan los arcoíris porque me traen recuerdos tristes. Pero si los arcoíris son hermosos, o sea, no teníamos preparado y se meten palabras, pueden tener ahí su bote de improvisación y órale, sobre eso. Y después ya estos ejercicios se van puliendo, se van complicando, ¿no? Ahora, ok, vamos a el tema que salga, pero no se pueden decir palabras con A. Ahora el tema que salga, pero no se pueden decir palabras con B. Ahora el tema que salga, pero lo vamos a hacer como si estuviéramos enojados. O sea, se le va metiendo, se va complicando el nivel de improvisación. Incluso existía, bueno, todavía existe en varios países, hay ligas de improvisación, donde actores y actrices hacen equipos, se ponen ahí su uniforme de fútbol, soccer, llegan a una cancha y el árbitro dice, esta improvisación se va a llamar La Cueva Dorada y empieza el equipo 1, ¿no?
y luego pasa el equipo 2 y el público vota, ¿no? Y es como si metieran un gol, ¿no? Y hay torneos y hay campeonatos de improvisación. Es decir, ahora se ha dado mucho la moda de que personas que no se dedican al teatro, lo que sería, por ejemplo, los famosos smart speakers, ¿no? Los famosos smart speakers no saben la capacitación que han tenido en improvisación. El stand-up, por ejemplo, el stand-up es el ejemplo más claro, ¿no? Es empezar a decir sin tener un guión, pero uno tiene que tener un objetivo. Por eso les digo, sin un plan A no puede haber un plan B. Si todo lo que hago es improvisado, se va a ver y se va a ver mal y la gente se va a dar cuenta de que improvisar, en ese sentido, ahí sí, improvisar se vuelve el equivalente de no haber preparado nada. No, improvisar es yo preparo algo, nos vamos a la expresión verbal, nos vamos a la expresión corporal, estos otros aspectos que hemos visto, tengo las herramientas para poder improvisar. Y por último, la última herramienta que me parece muy importante compartir con ustedes, que es la especialidad de todos y todas las que nos dedicamos al teatro. La acción dramática. La acción dramática, viéndola de una manera muy general, en teatro. A ver, dice Joe, de hecho, había un programa de improvisación en el 11 donde los actores trabajaban sobre las palabras o las situaciones que escribía el público. Sí, así es, justamente Joe, las personas que iban a ese programa eran de la liga de improvisación. Y mucho más atrás, Joe, había un programa que se llamaba Esta noche se improvisa. Ya salieron a relucir mis 44 años, a mucha honra, donde Verónica Castro, que era la conductora, había dos equipos y sacaban y tenían que improvisar una canción, nada más que ahí no la inventaban. Bueno, sí, había un artista invitado, sí había un artista invitado, que le decían, la palabra es zapato, y tenía que componer una canción con esa palabra. La tenía que improvisar. Y se usa mucho este ejercicio de improvisación, regresando un poco a los smart speakers, porque los smart speakers tienen un tiempo determinado para meter mucho contenido, pero lo tienen que hacer muy ágil y en un tiempo muy corto. Entonces los smart speakers tienen que ver, si el público se les está cayendo, plan B, y vámonos por acá, y vamos, o sea, tienen que tener en 45 minutos, dicho en buen español, tienen que vender el producto. O sea, llámese curso, llámese seminario de coaching, llámese lo que ustedes quieran. Entonces, ellos tienen un gran entrenamiento de improvisación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, ven a la gente, hacen que la gente interactúe y de lo que la gente les dice, siguen. Y parece que ellos iban, y por eso la gente se queda impresionada y dice, es que este hombre sabe mi historia. No sabe tu historia. Lo que pasa es que tiene una capacidad de improvisación que yo escucho 2 palabras que me dice esta persona y las desarrollo y parece que la conozco de toda la vida. ¿Por qué? Porque estoy direccionando el producto. Lo que le estoy diciendo a esta persona es, este curso es para ti y fue diseñado para ti. Usos siniestros de la improvisación. Pues les dije desde el principio, estas herramientas pueden ser utilizadas a favor o en prejuicio de la gente. La acción dramática, ahora sí. Gracias, Joe, por tu participación. La acción dramática es la esencia de toda obra de teatro. ¿Qué es la acción dramática? Lo que está sucediendo y hace que nos mantengamos interesados por lo que estamos viendo. Es lo que hace que una historia nos siga pareciendo interesante, que no nos paremos de la butaca, hablando de teatro, por supuesto, también de cine. En la novela también pueden llegarse a percibir, aunque en la novela, como no hay una prisa porque la persona lea la novela, porque la puede leerla en 2 meses, en una semana o en un año, la acción dramática a veces en las novelas está diluida. No quiero meterme en conflictos con los novelistas que dicen, claro que manejamos la acción dramática, sí, pero en una obra de teatro tienes 1 hora y media para que la gente no se mueva y no se vaya a otro lado, lo mismo que en una película. Por eso la acción dramática es mucho más de la dramaturgia o del guionismo. Es el corazón lo que nos hace que esté pasando algo todo el tiempo. Cuando una obra cae en un bache de acción dramática, la obra se vuelve aburrida. Como comunicadores, tenemos que saber usar la acción dramática sí o sí, porque dependemos de que las personas que están enfrente
nos estén viendo o nos estén escuchando. Punto final. Este es vamos a decirlo de alguna forma, no me gusta usar la palabra receta, pero en este caso aplica. La receta para una buena entrevista es que haya acción dramática. ¿Qué es la acción dramática? Que todo el tiempo esté pasando algo, esté pasando algo, esté pasando algo, y eso genera interés y genera interés. Y le estoy poniendo los acentos, y le estoy poniendo los acentos. Ahí es donde nos traiciona cuando no preparamos nuestras entrevistas, cuando no preparamos nuestro programa, cuando no preparamos nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque vamos improvisando de la mala manera. Entonces, yo tengo a mi invitada y le voy a hacer, no le voy a hacer en la primera parte, por ejemplo, vamos a regresar a un ejemplo teatral. No puedo poner en la Andrés, primera escena. Dime. Andrés, perdón, hay una pregunta y de una vez le sirve para que le comento al público. Quité los permisos de video y de audio, apenas ahorita lo acabo de activar, por lo que recién pasó al inicio. Nada más, no es por otra cosa, ¿eh? Nada más una disculpa al público. Ya activé los micrófonos y Santiago quiere preguntar algo. Si le permite. Adelante, Santiago, adelante. Creo que ahí está. Adelante, Santiago. Dime. Ah, no, puso un audio. Estaba. Nada más quería poner hacer su. Ya sabes, así utilizan estos espacios pero dice José Miguel. Un saludo, José Miguel. Bueno, bueno, entonces seguimos con la acción dramática y si hubiese otra pregunta Así es. No, legítima. Andrés, mejor que sean por chat, ¿te parece? Nada más. Vale, Vale, clarísimo. gracias. Bueno, la acción dramática entonces tiene que ver con eso, con saber en qué momento voy a meter los acentos dramáticos. Es decir, no puedo, regresando al ejemplo que le estaba poniendo, en los primeros 3 minutos de la entrevista, soltar todas las cosas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se me acabó el tema. Entonces yo lo que tengo que hacer es las preguntas fuertes, lo que yo considero que van a ser los acentos más fuertes, donde van a venir ahora sí que los fregadazos, los tengo que ir dosificando. ¿Para qué? Para que todo el tiempo haya interés. Y si voy a empezar muy arriba, o sea, si la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué decidió retirarse del teatro? Espérame. Si esa va a ser mi primera pregunta, entonces quiere decir que las siguientes 10 preguntas son mucho más fuertes que esa. Porque si no, ya la regué, porque empecé con un acento dramático muy fuerte y difícilmente lo voy a poder mantener. ¿Qué otra característica tiene la acción dramática que nos puede servir mucho como comunicadores, ya no digamos como columnistas o como reporteros? Tenemos que tener un objetivo y tiene que haber un deseo. La acción dramática, en términos muy generales, es algo tiene que impulsar al personaje a desear algo. Es decir, yo tengo que saber qué quiero obtener de una entrevista, qué quiero obtener y debo desearlo, si no, no lo hago. No, pero a ver, es que a mí me obligan. Bueno, pues entonces busca un objetivo. ¿Qué quieres tú saber de esa persona a la que estás entrevistando? ¿Qué quieres tú de este programa en el que has decidido hablar sobre la contaminación? Porque si no, se vuelve plano. ¿Por qué? Porque no hay acción dramática. Es decir, si yo no tengo algo que me detone, si no hay algo que me motive, muchas veces eso es lo que falta. No hay motivación. Salimos al aire, pero pues el tema no nos interesa. Y entonces el programa se vuelve aburrido, el programa se vuelve plano, ¿no? Y muchas veces desaprovechamos cosas interesantísimas porque no nos despertó el interés. Digo, a veces no tenemos injerencia en los contenidos, lo entiendo. Busquemos la forma de hacerlo interesante. Porque si no seguimos un objetivo, es decir, si no hay una acción dramática dirigida hacia algo, ¿no? Se va a perder, estemos hablando de lo que estemos hablando. La acción dramática nos va a disciplinar también. ¿Qué es lo que quiero? Quiero hablar de este problema que están teniendo los escultores de Jalisco porque les cerraron su museo, ¿no? Ese va a ser mi tema. Y entonces,
todo el tiempo lo voy a ir llevando para allá, lo voy a ir llevando por allá, lo voy a ir deslizando para allá. Pero, ¿qué tengo que hacer? No va a ser la primera pregunta. ¿Qué piensan del gobierno que les está censurando? Eso no puede ser la primera pregunta porque eso es antidramático. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a ver, cuéntenme, ¿cómo empezaron ustedes a organizarse? ¿Qué han hecho como escultores? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Para qué? Para ir despertando el interés y entonces en el momento preciso suelto el acento dramático. Hay que estructurar un programa, una entrevista, un reportaje, una columna, un documental, un programa de radio. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes programas de radio que no tienen ninguna estructura? Ninguna estructura. ¿Por qué? Pues porque como los conductores son acá, no, son famosillos, son súper, entonces nada más es prender y que, a ver, ahora un chiste, y ahora tú cuenta un chiste. En cambio, cuando ustedes ven un programa bien estructurado, sabemos a dónde quiere llegar y sabemos hacia dónde va a ir, aunque sea el mismo programa y sea todos los días, cada tema lo llevan por un lugar y lo van hilvanando. Eso es la acción dramática, tenemos que ir hilvanando. Dice yo, entonces el manejo de la acción dramática, estoy leyendo la pregunta de Joe, es algo que se puede ir corrigiendo si se considera que no se ha hecho del todo bien o si de inicio no hiciste una buena lectura de la situación, prácticamente ya no se puede. Si tú tienes muy claro cuál es tu motivación de estar haciendo esa entrevista y hacia dónde la quieres llevar, siempre puedes corregir. Siempre puedes corregir. En teatro hay algo que se llama el ayudante y el oponente. Lo voy a sacar a colación para un poco responderte, Joe, aunque es algo que nos llevaría mucho tiempo y no es el objetivo solo la acción dramática, pero me sirve para responderte. La acción dramática en toda obra de teatro tiene que haber algo que te ayuda a lograr lo que quieres y algo que se opone a que lo logres. Si no, la obra no está interesante, punto. Me voy a ir a un ejemplo muy, bueno, sencillo entre comillas, porque si hiciéramos un análisis dramático de Caperucita Roja nos llevaríamos aquí 3 horas y saldrían muchas sorpresas, pero tiene que haber una Caperucita que quiere ir a ver a su abuela y tiene que haber un lobo que lo impide. Si no, Caperucita es aburridísimo. Así, dicho en términos súper domingueros y disculpándome con Caperucita, que no saben ustedes el análisis dramático al que hemos llegado a veces, pero eso es la acción dramática, es decir, tiene que haber una fuerza que empuje y otra fuerza que se oponga. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, de un tema, va a haber cosas que se interpongan. Las tenemos que usar a nuestro favor. ¿Qué tengo que hacer ahí? Que mi ayudante, es decir, los elementos que yo tengo para contrarrestar lo que se opone a que yo siga investigando. Ahorita estamos hablando de una investigación, vamos a suponer de un reportaje. Ok, esto se opone, entonces me hago de más argumentos. Y si hay más oponentes, me hago de más argumentos. Incluso puede llegar a darse el caso de que a la persona a la que estoy entrevistando o el reportaje termine por voltearse a lo que yo quería y que acabe demostrando totalmente lo contrario. No está mal. Pero ¿qué hice yo? Lo intenté. Y entonces si veo que la persona a la que estoy entrevistando está aferrada, yo trato de irme por otro lado. Al final no se trata de imponer. En un medio abierto, en un medio democrático, en un medio objetivo, como el que yo espero que todos logren estar ahí o crear su propio medio, o sea, tampoco, ya ahora las redes sociales nos dan la posibilidad de que creemos nuestros propios espacios, pues no se trata de tener siempre la razón. Se trata de que a raíz de argumentos, por ejemplo, ahorita con lo que tú me estás diciendo, se puede ir corrigiendo. Sí se puede ir corrigiendo, pero ¿cómo? Así. El oponente me pone un obstáculo, yo me hago de más objetivos. Ok, no sé de qué está hablando el invitado. Se vale decir, ¿me lo podrías explicar? No pasa nada. El problema es ese temor que tenemos a querer ser sabelotodos y a querer que lo que estamos diciendo sea la verdad. Y por eso se caen en esos errores y lo peor es que vemos cuántas conductoras o conductores que terminan enojados, ¿no? Que terminan echándole la culpa al invitado prácticamente de haberlos puesto en evidencia. No. Claro que se puede ir corrigiendo. Ahora, si estamos hablando, vamos a poner el caso más extremo. Esto es en vivo, ¿no? Pues ni modo. O sea, ahí, ¿qué te ayudaría? La capacidad de improvisación. Sí, ahora, si esto es algo a largo plazo, lo que pasa es que el en vivo
es el non plus ultra de todo lo que tiene que ver con los medios, porque ahí no hay de otra. Es como esto que está sucediendo ahorita, ¿no? Se nos mete un tipo de exhibicionista, ¿qué hacemos? Ah, sí, sí, lo que sigue, vamos a seguir hablando, o quieren que pongamos tipos exhibicionistas, ¿me explico? Esa es la capacidad de improvisación. Es en vivo, no hay de otra. Cuando Andrés, no es en vivo, perdón, tienes mucho para más ir posibilidad. cerrando, nada más quisiera y preguntar si tienen más dudas, si las podemos hacer ya solamente por el chat. ¿Tienen más Así dudas es, para ir cerrando? Esto se está acabando. Solamente por el chat, una disculpa, han visto lo que ha sucedido. Como dice Andrés, pues es parte de, ¿no? Sucede. así es. A mí nunca me había sucedido, no creo que la use, nunca nos haya pasado, pero no pasa nada. Se puede hacer Siempre, por el chat si tienen siempre hay preguntas. alguien dispuesto a sabotear. Sí, entonces, Y si tienen bueno, preguntas solo por el chat, ya vamos como cerrando, ¿no? Gracias. exacto, sí, pues ya es nada más estaba terminando de responderle a Joe, entonces, qué bueno que que te quedó claro. Y bueno, pues efectivamente, pues ya, ahora sí que no tengo más que escucharles, si es que, o más bien leerles, porque si no nos van a poner otra vez acá sus rolas reggaetoneras o, o, o este tipo de cuestiones. Así que si alguien quiere manifestarse, este es el momento. Andrés, en lo que se animan a preguntar, yo te quisiera preguntar si bueno, ahí está Diana. Después de Diana voy yo. Dice Diana, una frase que ha marcado mi carrera, que va muy de la mano de lo último que dices. En caso de no saber de un tema, más vale pasar por ignorante que por pendejo. Bueno, en este caso es totalmente válido la grosería, no te preocupes, que esa es otra, ¿no? Esa es otra. De repente le tenemos tanto miedo, digo, hay medios donde sí hay mucha censura, pero pues las palabras, regresando a las palabras, lo que hablábamos al principio, las palabras hay que usarlas donde hay que usarlas. Y sí, efectivamente, porque además, sabes, Diana, no es ignorancia, pues no lo sé en este momento, ¿no? No tenía por qué saberlo. Si fuese algo que tú tenías que haber preparado, regresamos, ¿no? Si tú preparaste el tema, estudiaste el tema, pero de repente el invitado, que es el experto, sale con algo que no sabes, lo mejor que puedes hacer es preguntar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, pero hay un pánico a parecer ignorantes, y lo peor es que por no parecer ignorantes, me voy a tu segunda palabra, terminan pareciendo no solo ignorantes, sino no solo pendejos, sino además soberbios, ¿no? ¿Cómo vas a saberlo todo? Imagínense como comunicador de todo lo que tendría que saber. No, no hay forma, no hay forma. Gracias, Diana, por tu participación. Me decías, Guadalupe. Sí, te decía, la pregunta concreta es, diste seis herramientas, ¿no? Alguien que está en comunicación, que quiere pues mejorar en estas, ¿tiene que empezar en ese orden que las diste, digamos, por complejidad o no? No. Aquí lo ideal es que se acercasen a los talleres de teatro que normalmente hay en las universidades. No, no sé concretamente si en la Universidad de la Comunicación haya un taller de teatro, pero si lo hay, me parece que es el lugar indicado, porque estas herramientas van de la mano. Es decir, lo ideal sería tomar un taller de teatro, un taller de actuación, porque es la manera más integral de llegar. A lo mejor los elementos no van a llegar desglosados, ¿no? Que esa sería la diferencia con tomar, sí hay clases de expresión corporal y de expresión verbal por separado, hay clases de improvisación. La acción dramática, ahí más bien lo que tendrían que tomar es un buen curso de dramaturgia, ¿no? Un buen curso de dramaturgia o de guionismo, pero enfocado a la creación, porque es donde se puede estudiar más la acción dramática. Pero lo ideal sería que se acercaran a hacer teatro, a tomar clases de actuación, porque van todas de la mano. Y no importa, ahora sí que el orden no importa porque son cosas que van a ir utilizando. Más bien, la misma necesidad de la carrera es la que les va a ir diciendo, ¿no? Por dónde. Pero si las quieren tomar por separado, la expresión verbal y la expresión corporal son las más fáciles, porque hay cursos así tal cual de expresión verbal y expresión corporal. También hay algunos cursos de improvisación. El resto de las herramientas sí sería más difícil encontrarlas en un curso por separado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Pues no sé si tengan más dudas, tenemos tiempo quizá para una más. Mientras tanto, voy a poner en el chat, voy a poner el dirección de Twitter de Andrés. Ajá. Ahí está Em, Sam. Mira, Sam, él es de la universidad. Y él también, debo decir que él, además de que estudia ahí en la Universidad de Comunicación, él es parte de mi grupo de teatro y he trabajado con él, así que qué es un claro interesante. ejemplo. Dice, el teatro me ayudó a expresarme de forma natural y fluida en mi mundo día a día. Pues él es de estos dos mundos porque él pertenece a mi grupo de teatro y es egresado de ahí de su universidad. Qué interesante. Pues Así sí, es. entonces puse ahí tu dirección, Twitter, Andrés, Sí, y
Si no tienen ya más preguntas, nada más me permito informarles de cuál es el siguiente webinar, la siguiente semana. Como pueden ver, son temas súper diversos, ¿no? Los que tratamos, lo cual lo hace muy rico y trata de formar integralmente pues, profesionistas, ¿no? El siguiente se llama cómo usar datos abiertos en el periodismo, ¿no? Que son estos datos que los que puedes ingresar en las páginas web, ¿no? Supone que es transparencia, ese tipo de cosas. Y cómo puedes hacer a partir de ahí textos periodísticos, ¿no? Entonces, Andrés, pues no sé si te quieras cerrar con alguna frase, lo que tú gustes para ya irnos a descansar. Pues nada, que se atrevan, que siempre hay una forma de ir más allá y me parece que el teatro es un buen camino porque además los va a hacer personas mucho más integrales, además de mejores comunicadores y comunicadoras. Pues muchas gracias, Andrés, a ustedes por esta tarde-noche aquí con él. Y pues bueno, los invitamos a seguir en estos webinars semanales y también sigan a Andrés, ahí está su dirección Twitter. Un abrazo a todos, Andrés, mil gracias otra vez. Nos Hasta vemos, luego. buenas noches.